noches, bienvenidos al podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de la guerra en Irán. El sábado pasado hay muchas cosas que hablar, muchos acontecimientos nuevos casi que de última hora. El sábado pasado yo me levanté más o menos como siempre un poco antes de las 8. Por la mañana cuando yo me levanto, yo pongo las noticias de Fox News usualmente a las 9. Y cuando me levanto, pues empiezo a ver los mensajes que me han mandado y empiezo a ver las noticias de Fox News digitales en mi teléfono. Entonces, esa mañana, poquito antes de las 8, veo la noticia que han empezado el ataque Israel y Estados Unidos contra Irán. Lo que yo estaba esperando por meses. Inmediatamente puse el noticiero y el sábado me pasé 16 horas consecutivas frente al televisor viendo las noticias, cambiando de Fox News a Newsmax, a veces veía algunas otras, en fin. Fue una gran sorpresa porque ya yo lo venía esperando y estaba más que impaciente. Y además el día anterior yo había escrito algo en Facebook diciendo que estaba bueno ya, que no tenía un ápice de sentido seguir tratando de negociar con fanáticos religiosos con los cuales no se puede negociar nada. Con los comunistas se puede negociar. Sobre todo después de años, casi ningún líder comunista ni creía en el sistema ya. Pero con los líderes religiosos de Irán nunca se ha podido hacer nada, que es que esa gente que son completamente fanáticos, ellos están convencidos que va a venir el próximo imán, el próximo redentor para establecer el califato universal, y ese va a ser el final de los tiempos. Ahí se va a acabar el mundo para empezar de nuevo como ellos quieren, como ellos quisieran que fuera. Entonces, pues claro, desde hace años que empezaron con el programa nuclear, la intención siempre fue de destruir primero a Israel y después a Estados Unidos. Y desde entonces, pues no solo empezaron con el programa nuclear, sino que empezaron a producir y a fabricar cohetes de largo alcance cada vez más y más y más. Hace muchos años esos cohetes podían alcanzar a toda Europa. Por supuesto, Israel no podían alcanzar con nada, porque Israel está prácticamente a minutos de Irán volando. Esa siempre fue la intención, y por eso el año pasado, cuando el Servicio de Inteligencia israelí, el Mossad, decidió que Irán estaba a casi 2 meses, quizás menos, de por fin producir armas nucleares, porque nunca pararon. Decidieron entonces bombardear las instalaciones nucleares y Estados Unidos mandó los bombarderos B-1, que son prácticamente imposibles de reconocer por el radar. Los mandaron de la base de Missouri, volaron 35 horas y de vuelta consecutivas y hicieron gran daño a 4 de las instalaciones principales nucleares de Irán. Pero con esa gente no se acaba. ¿Qué pasó? Que desde entonces ellos empezaron casi que al día siguiente a reconstruir las instalaciones y la producción de cohetes, que eso no se bombardeó, eso no se tocó. Lo único que se bombardeó fueron las instalaciones nucleares por Estados Unidos. Claro, Israel estuvo bombardeando a Irán por 12 días, que por ahí empezó. Pero una vez más, las instalaciones de cohetes de mediano y largo alcance, eso no se tocó. Irán se suponía que tenía entre 2.000 y 3.000 cohetes de medio y de largo alcance ya almacenados, y seguían produciendo. No pararon.
En Irán no pararon, pasó como durante la crisis de los cohetes de octubre del 62 en Cuba. Los rusos estuvieron trabajando y tratando de emplazar y de tener los cohetes listos para dispararlos, y así lo decidía Khrushchev en Moscú, hasta el último momento, hasta que se anunció el acuerdo bajo el cual Rusia sacó los cohetes de Cuba, y Kennedy se comprometió relativamente hablando. Esto lo vamos en un programa vamos a hablar de la crisis de octubre completamente, para que ustedes sepan exactamente lo que pasó. Porque yo eso lo he investigado más que ningún otro tema. Pero siguieron trabajando hasta última hora. Y en Irán lo mismo. Ellos seguían produciendo cohetes y seguían trabajando. Lo que pasó, yo me vine a enterar hace como una hora, o sea, la última noticia, porque como estoy diciendo, desde el sábado no solo está la guerra andando, sino que se están produciendo acontecimientos diferentes y cosas nuevas. Este último reportaje dice que el lunes antepasado, antes de la decisión de atacar a Irán el sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó al presidente Trump para decirle que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, había descubierto que se iban a reunir todos los líderes, quizás hasta 40 de ellos, de los principales líderes de Irán, el sábado en la mañana, en un lugar que ellos habían descubierto donde se iban a reunir, pero o cerca o en el complejo donde vivía el ayatollah Ali Khamenei, que era el jefe de Estado de Irán desde que murió el primer demonio, el ayatollah Ruhollah Khomeini, en el 89. Entonces eso fue supuestamente lo que decidió a Trump, no solo ordenar el ataque conjunto, sino hacerlo por la mañana. Ellos los ataques anteriores lo habían hecho cuando era de noche allá. Eso fue porque como se iban a reunir todos por primera vez, los llevaban vigilando por meses, por meses. Y el ataque este fue planeado minuciosamente por miles de horas, revisando fotografías, planeando todo, cómo iban a hacer esto, cómo iban a hacer lo otro. Y salió casi a la perfección, lo cual es extraordinariamente difícil en cualquier plan militar. Y eso fue lo que lo decidió. Y entonces, pues el ataque empezó de noche aquí, pero de día allá. Me parece que lo empezaron a atacar como a las 9 de la mañana, pero ya estaban todos reunidos y los mataron a todos instantáneamente. O sea, las bombas les cayeron directamente, sabían dónde estaban y cuándo se iban a reunir. Y así empezó. Así fue todo el sábado. Hasta ayer, en el anuncio que hizo el Departamento de Guerra, que ahora se llama, porque le cambiaron el nombre, sobre las maniobras que habían hecho, dijeron que habían atacado hasta ese momento a 2.000 instalaciones. Vamos a hacer una aclaración aquí bien, porque una vez más todos los enemigos de lo que está pasando, todos los enemigos del presidente Trump, y específicamente el Partido Demócrata de la traición, como yo les he dicho, y haremos este programa pronto y ustedes verán por qué, y por qué es verdad, esto no es invento mío ni capricho mío. Están empezando a decir, están empezando a cuestionar los motivos, que no había motivo ni razón para hacer esto, que cuál era el peligro, cuál era la urgencia. Bueno, pues la urgencia es lo que ya les expliqué. Estaban trabajando en los cohetes intercontinentales. No hay duda de esto, lo anunciaron abiertamente desde hace muchos años. Primero, el que fue en aquel entonces presidente de Irán,
Ahmadinejad, que por cierto también lo mataron en ese ataque del sábado. Ya él estaba, lo tenían hasta preso bajo en su domicilio, porque como ha pasado en Irán, y como por supuesto empezó en la madre de todas las revoluciones, la Revolución Francesa, pues a todos los líderes iniciales los van matando poco a poco. Ahmadinejad lo anunció cuando estuvo aquí en las Naciones Unidas ese año que vino a dar el discurso, y también el ayatollah Khamenei lo había anunciado muchas veces, que Irán quería destruir, quería borrar del mapa a Israel. Y por supuesto, la intención de Irán era de atacar a Estados Unidos, como ellos le llamaban, el gran Satán. Bueno, pues entonces todos ellos están ahora donde ellos querían estar, en el paraíso con las 82 vírgenes, excepto que ellos no están en ningún paraíso, ellos están en el infierno, que ahí es donde pertenecen y ahí es donde están. Así que sí empezó todo el sábado, a través de todo el sábado estuvieron bombardeando y se concentraron en las instalaciones y en los emplazamientos de cohetes, y además volvieron a bombardear las instalaciones nucleares que ya la habían reparado bastante. Tenían fotos hasta del día anterior donde seguían trabajando ahí. Así que esto no es ningún invento, las fotos están así. Ahí, claro, a esta gente, como ya yo lo he dicho y lo he escrito tantas veces, es como el famoso cuento cómico de Groucho Marx, cuando la esposa llega a la casa y se encuentra al esposo con una mujer en la cama. Y pues empieza la gritería y la otra mujer se va, y entonces el esposo le dice tranquilamente, pero ¿cuál es el problema que ha pasado aquí? La mujer le dice, pero estás loco, ¿cómo que si te he encontrado en la cama? Y dice, no, yo no veo ninguna mujer aquí. ¿A quién tú vas a creer? ¿A tus ojos que mienten o a mí? Y esta gente son iguales. Hay grabaciones, hay fotografías, hay videos. No, a ellos no les importa, ellos siguen negando que ha pasado esto. Y entonces así como están cuestionando los motivos, bueno, pues esos son los motivos, ustedes lo entiendan bien, y sí, estaban preparando todo. Yo no sé cuándo iban a estar listos esos cohetes. Los cohetes que ya Irán tenía podían alcanzar prácticamente a toda Europa. Yo personalmente estoy convencido que ya ellos tenían cohetes intercontinentales. Lo que pasa es que si al cohete intercontinental no le podían poner una cabeza nuclear, pues ¿de qué servía? ¿De qué servía que se descubrieran que lo tenían si no estaban listos para atacar? Pero usted puede estar completamente convencido que en el momento que Irán hubiera tenido una cabeza nuclear lista, se la hubieran mandado para acá, para Estados Unidos, rápidamente. Y quién sabe, nos hubiera caído aquí en Miami. Eso no se podía permitir de ninguna manera. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Iban a venir los lamentos después? No, eso no se podía hacer. Este presidente no es los dos últimos presidentes demócratas. El primero que le mandó, quizás se recuerden el escándalo que fue, que mandó un avión lleno de todo tipo de dinero, de dólares, de oro, de euros, en pallets de madera, cargado el avión ahí con todo tipo de monedas, pero en aquel entonces fue 1.4 billones de dólares lo que le mandó, antes de hacer el infame acuerdo, que fue una traición directa por el cual el presidente Obama podía haber sido enjuiciado por traición bajo la definición de la Constitución. Por supuesto que eso nunca iba a pasar, pero después, este otro último que tuvimos, no, habían billones de dólares congelados en cuentas de Irán por muchos años. Bajo la presidencia de Biden, todos esos billones, hasta quizás 14, se los mandaron a Irán. O sea, descongelaron los fondos y le mandaron el dinero. ¿Qué hizo Irán con ese dinero? Pues dárselo a los grupos aliados de él, como Hezbollah en Líbano, como Hamas en Gaza, como los Houthis en Yemen, y todos los demás grupos terroristas que Irán ha financiado a través de los años, y por supuesto en producir los cohetes a toda máquina
y seguir trabajando en el programa nuclear. Eso fue lo que hizo Irán con el dinero que le mandaron los dos últimos presidentes traicioneramente. Así que eso ha seguido. Y como les dije, hasta hoy habían atacado a 2.000 instalaciones y seguían. Hoy también yo leí algo muy interesante. Mandaron por primera vez bombarderos B-52, que han sido por años de años, tienen ya 70 años de edad, los que todavía tienen en acción, son los que más alcance tienen y son los que más carga, pueden cargar hasta 70.000 libras de bombas. Pero no son muy rápidos comparados con los nuevos de hoy y son detectables por los radares. Esos aviones B-52 hoy en día son bombarderos, nada más que se usan cuando las defensas de un país han sido eliminadas, como han sido las de Irán. Ya eso había sido desde el año pasado, básicamente. Israel prácticamente que les destruyó las defensas. Por cierto, algo muy curioso. Irán le ha estado vendiendo petróleo ilegalmente por el embargo que ha habido del petróleo de Irán por meses a China. Hasta un 90% quizás del petróleo de Irán se lo estaban vendiendo a China. A descuento, China estaba pagando precios ridículamente bajos. Pero ustedes saben qué, China no les estaba pagando dinero. China les cambiaba el petróleo por armamentos, sobre todo por radares. ¿Qué pasó? Que todas las instalaciones de radares que China le vendió o le intercambió a Irán, todas fueron destruidas. Ninguna sirvió, como no sirve nada chino. Los chinos lo único que saben hacer bien es el arroz frito. Todos los secretos militares, todo el poderío militar y todo el poderío económico que China ha logrado en los últimos 30 años ha sido porque se han robado secretos tecnológicos de Estados Unidos y por la ayuda que las instituciones financieras de Occidente le han dado a China. Así que ahí tienen, para los que todavía se creen el cuento chino, que China es la o será la gran potencia mundial. Eso nunca pasará, porque ellos, no solo los chinos, sino los rusos han aprendido grandes lecciones de esta guerra como que lleva. Ellos lo están observando, aunque sea a larga distancia, y ellos están viendo la destrucción total que ha causado Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Israel, que como bien dijo el secretario de Defensa, ahora el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ayer, son las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo, que así lo han demostrado una vez más, porque esto todo se ha implementado casi que a la perfección. Muertos, 4 muertos accidentalmente. Bueno, no accidentalmente, los 4 muertos que hubieron lo hubieron en una base de las varias bases adyacentes de Estados Unidos. Los cohetes que Irán manda no los pueden parar a todos. O sea, han hecho proezas parando, yo diría que más del 90%, pero cada vez que se ha escapado uno, pues ha hecho mucho daño. Y uno de esos fue el que mató a 4 soldados americanos por primera vez. Muy lamentablemente, pero desgraciadamente en todas las guerras hay muertos. Y nadie quiere la guerra. Yo no la quiero tampoco. Pero en este caso, la única manera que había de destruir a Irán era obviamente militarmente. Así que yo en este caso sí quería la guerra, porque esa gente quería matarnos a nosotros. Esto fue en defensa propia en realidad. Y al que no lo crea, pues que no lo crea. No importa, es mejor que no lo crean y que todos estemos vivos. Entonces, una de las cosas que trataron de hacer los demócratas casi enseguida fue de invocar lo que se conoce como el World Powers Resolution, la resolución de los poderes de la guerra. Y yo quiero explicarles brevemente de lo que eso se trata para que una vez más no se dejen engañar por todas las mentiras
toda la propaganda que le han dicho y que le siguen diciendo sobre esto, que por cierto la votación fue hoy y fracasó en el Senado. Después va a ser otra mañana en la Cámara de Representantes que va a fracasar igual. En el Senado, nada más que un senador republicano, lamentablemente el senador Rand Paul, que es libertario y está opuesto a toda la guerra, aunque sea la guerra por defensa propia. Rand Paul votó a favor de los demócratas. Pero por otro lado, el senador de Pensilvania, que ha sido una gran sorpresa, especialmente para mí. Yo me acuerdo del primer debate cuando fue a la elección contra el doctor Oz, que hoy en día trabaja para el Departamento de Salud de la Administración. Ganó porque la votación en Filadelfia, la mitad de la gente había votado ya cuando tuvieron el debate, que fue una cosa, pero un fracaso total y completo, porque Fetterman había acabado pues se estaba recuperando de un derrame cerebral y lució pésimamente mal, pero ha dado la gran sorpresa y ha sido el único demócrata en el Senado que ha apoyado a Israel en todo momento y votó en contra de esa resolución. Pero déjeme decirle lo que se trata. En el 73, casi después de terminada la guerra de Vietnam y todavía con los ecos del escándalo de Watergate andando, el Congreso, que estaba dominado por el Partido Demócrata, bueno, aquello, pasó a esta resolución. Esta resolución, todos los presidentes que han vivido bajo ella, demócratas y republicanos, todos la han atacado como inconstitucional, lo cual es. ¿Por qué? Se los voy a explicar. En la Constitución, el poder de declarar la guerra lo tiene el Congreso, el Senado específicamente. Eso al principio, cuando se estaba redactando la Constitución en todas las deliberaciones, que vamos a hablar de eso la semana que viene, se había puesto originalmente en el texto hacer la guerra. En inglés, make war. Pero después se cambió a declarar la guerra. La diferencia es muy grande porque el poder de hacer la guerra se le dio al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nueva República Federal de Estados Unidos de América. Eso está en el artículo 2, sección 2. O sea que todo lo que ustedes han oído, todas las mentiras y toda la propaganda y la desinformación de que es ilegal, de que el presidente tenía que informar al Congreso bajo esa resolución, lo cual hizo, o sea, horas cuando estaban los aviones en el aire, porque si no, ustedes pueden tener la absoluta seguridad que lo hubieran delatado. Les informaron horas cuando estaban los aviones que se iba a producir el ataque. Y después hay 48 horas para darle más detalles. Marco Rubio, el secretario de Estado, al día siguiente se los informó a algunos senadores, a 8 senadores específicamente. Así que, aunque se considera que es una ley inconstitucional, de todas maneras los presidentes la han respetado. Nadie ha querido llevarla a la Corte Suprema. No cabe duda que sobre todo esta Corte Suprema, como está dominada 6-3 a favor de los conservadores, aunque de vez en cuando haya fallos como lo hubo en la última votación sobre las tarifas, de todas maneras, eso es abiertamente, claramente inconstitucional, porque le están quitando al presidente un poder que se lo ha dado la Constitución. Entonces, para que se entienda bien, eso no sirve para nada, no tiene valor, y por supuesto lo único que hicieron los demócratas pues eso fue pues el show de siempre de ponerlo y de hacer la votación. Nadie le hizo caso porque todo el mundo sabía que iban a perder como perdieron. La votación final fue 53-47. Básicamente el mismo las mismas fuerzas que tiene cada partido en el Senado, excepto que un senador de cada lado se cambió, pero
se eliminaron unos a otros, fue 53-47. En la Cámara de Representantes, cuando se vote, va a ser igual. Casi seguro que va a ser por partido, aunque hay algunos, es más, la resolución en la Cámara, la consideración y el voto, lo presentó otro demócrata que lamentablemente de Kentucky también, como es el senador Rand Paul. El congresista Thomas Massie, que también es libertario según él, pero ya lo de Massie se ha pasado de libertario. Massie es simplemente un republicano que no debía estar ahí y quizás no esté en las próximas elecciones. Porque para comentarle algunas cosas más que han estado pasando, las primarias en varios estados, pero específicamente en Texas, fueron interesantes las primarias de anoche. Para la nominación del Senado, nombraron a la payasa ignorante congresista Yasmin Crockett y perdió contra un representante estatal de Texas, blanco, joven, bien parecido. Esa puede ser que sea la próxima superstar, la próxima estrella que están considerando, que ellos piensan que por fin le va a dar una victoria en el Senado en Texas, que ya llevan como 30 años en manos de los conservadores. Que sigan soñando. El problema es que, por otro lado, en la primaria republicana, fue el actual senador John Cornyn a su quinta reelección, otro de los dinosaurios que está ahí. Cornyn no ha sido mal senador, pero es un hombre de partido, es un hombre muy bueno. Yo en realidad preferiría que ganara el otro, el teniente gobernador de Texas, que en Paxton. Paxton es mucho más conservador que Cornyn, pero el problema es el siguiente: Paxton tiene una serie de escándalos atrás de él que puede costarle caro, porque sobre todo como el voto está dividido, en la primaria nadie ganó el 50%, o sea que tienen ellos dos que ir en una segunda vuelta. Se han gastado 120 millones de dólares en la campaña por la nominación hasta ahora. Y ahí hay demasiada enemistad entre esos dos hombres y pues yo no sé lo que pudiera pasar. Es más seguro que ganara Cornyn, pero puede ser que no gane de todas maneras. Hubieron dos o tres sorpresas más. Por ejemplo, el congresista Dan Crenshaw, veterano de la guerra, que perdió un ojo, tiene un parche negro muy reconocido. A mí al principio me gustaba, pero más y más se ha ido inclinando hacia el otro bando en los últimos años y ayer perdió la nominación. Mientras que el que fue médico de la Casa Blanca bajo tres presidentes y que apoya mucho a la administración, el doctor Ronny Jackson, lo reeligieron. Y para los que siguen el béisbol profesional, un pelotero que tuvo su nombre hace varios años, que jugó con los Yankees, que se llamaba Ron Teixeira, parece que es de raíces portuguesas. A ese ganó la nominación para uno de los distritos congresionales en Texas. Hoy también hundieron dos barcos de guerra de Irán. Yo pensaba que Irán ya no tenía ni barcos de guerra, pero tenía dos y tenía uno bastante grande y moderno. Eso lo hundió un torpedo de un submarino nuclear americano. Y no fue cerca de Irán, no fue en el Golfo Pérsico, no, fue en el Océano Índico, cerca de Sri Lanka, que la Marina de Sri Lanka fue la que recogió al puñado de sobrevivientes. Tenía 180 hombres y los mataron a casi todos y hundieron el barco de guerra. Y después, también más tarde, hundieron otro barco. Ese era más pequeño, pero también era un barco de guerra. Eso lo hundieron más cerca de Irán, pero esos eran los últimos dos barcos de guerra que le quedaban a la Marina de Irán. Irán no tiene marina, Irán no tiene fuerza aérea, Irán no tiene defensas. Yo no me puedo explicar cómo esta guerra puede durar mucho más del fin de semana, este próximo.
Sí, el presidente ha anunciado y sigue manteniendo que esto puede durar quizás hasta 4 semanas. Yo no veo cómo, la verdad. Simplemente Irán está indefenso básicamente y cada vez se le están agotando más y más los cohetes que tienen reserva. Y no solo eso, le han destruido casi todos los lanzadores de cohetes. Y si no tienen lanzadores, pues no hacen nada con tener todavía miles de cohetes de reserva. Así que, además, déjenme decirles lo siguiente. Si Estados Unidos hubiera querido, esta guerra se hubiera acabado el domingo. ¿Cómo? Haciendo lo que yo propuse hace más de 10 años y lo que pueden hacer y lo que ellos saben que pueden hacer. Si ellos destruyen el sistema eléctrico, la red eléctrica de Irán, Irán se queda sin electricidad a oscuras. Y en el invierno y en Irán hay mucho frío. Les va a pasar, les pasaría lo que está pasando al pobre pueblo de Ucrania, que la bestia homicida de Putin lo que hace meses, como no puede ganar la guerra, porque después de 4 años ha hecho el papelazo más grande, lo que ha podido avanzar han sido quizás 50 kilómetros dentro de Ucrania a cambio de más de 1 millón de bajas y posiblemente de muertos. Así que eso lo podían hacer y quizás lo hagan, pero no, la única razón por la que no lo han hecho es porque esta guerra no es contra el pueblo de Irán. Es más, el presidente lo anunció la mañana del sábado, que el pueblo de Irán tenía en sus manos la posibilidad de cambiar el régimen, de acabar con el régimen islámico fanático que los oprime hace 47 años. Está en sus manos. Si el pueblo de Irán se botó a la calle en los últimos 2 meses y han matado, quizás han masacrado quizás a 30.000 seres indefensos, pues pueden y deben hacerlo otra vez. Parece que todavía simplemente no lo han hecho. Lo que han hecho en las calles es cerebral, en gran escala. Pero parece que no se han tirado a la calle una vez más por los bombardeos, que siguen cayendo bombas, siguen lloviendo bombas como si fuera agua. Así que a mí me parece que esa es la posibilidad. Yo no veo que esta guerra se esté acabando. Un último comentario, porque estamos llegando ya al final del tiempo. Otra de los sustos que le siguen metiendo es por el precio de la gasolina. El precio de la gasolina ha aumentado un poco y quizás aumente un poco más. Esto siempre pasa porque las compañías se aprovechan de estos problemas, sobre todo por la guerra, para subir los precios y después otra vez las cosas bajan a su nivel. Pero cuando el petróleo de Irán, que estaba fuera del mercado mundial, vuelva al mercado mundial, los precios en vez de subir van a bajar. Pueden contar con eso, como 2 y 2 son 4, porque es simplemente oferta y demanda. Entre el petróleo de Irán y el petróleo de Venezuela, cuando entre otra vez al mercado mundial, los precios se van a estabilizar. Con esto vamos a terminar. El próximo programa va a ser sobre la Constitución de Estados Unidos de América. Les recomiendo mucho que los vean porque van a aprender mucho ahí. Así que me despido. Les doy las gracias por acompañarnos. Les pido que sigan hablando del programa, que se lo sigan diciendo a todos sus amigos y familiares, para que se siga viendo en YouTube y en Rumble los martes y jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias, muy buenas noches.